Miren que toda la iniciativa de venirles a explicar a ustedes esto es porque la pregunta es extremadamente grande. La pregunta por la que se le va a preguntar al pueblo sí o no, y esas son las dos opciones de respuesta, es: ¿está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes? ¿Sí o no? Y resulta que ya cuando uno llegó a la parte del sí, no, ya se olvidó qué dice. O sea, sí está enorme, ¿va? Entonces, dijimos, oye, ¿cómo le decimos a la gente? Porque es que, de veras, hay que hacer una charla de 2 horas para explicarle solo la pregunta. Entonces, he aquí la forma más simple. Queremos que un tercero resuelva el clavo que tenemos con Belice, ¿sí o no? Eso es. Queremos que un tercero intervenga y decida sobre el diferendo territorial que tenemos en Guatemala y Belice, ¿sí o no? Igual sí hay que explicar qué significa los territorios continentales y si seguimos. ¿Sí les quedó claro más o menos qué queremos? Sí, porque es que ahorita vamos a ver qué significan las áreas. Siguiente, por favor. El espacio terrestre es aquella tierra que está dentro del llamado continente. El espacio terrestre comprende el suelo, subsuelo, el lecho del mar y el subsuelo del mar territorial. El suelo constituye el territorio firme del Estado encerrado dentro de sus límites o fronteras. El subsuelo abarca el suelo, desde el subsuelo hasta el centro de la tierra. O sea que estamos peleando una gran parte. Sí, además del espacio terrestre, las aguas nacionales o internas. Entonces, así como el lago Petenixá, el lago de Atitlán y el de Matitlán, que ya ni se mira, creo. Entonces, esas son las aguas, el lago de Izabal, esas son aguas internas. Veamos cuál es la siguiente parte. Entonces, primero, la decisión debe versar sobre el asunto de tierra. ¿Hasta dónde pongo yo mi mojón? ¿Hasta dónde pongo yo mi lindero? ¿Hasta dónde es mi patio y a dónde empieza el patio del vecino? Luego deben decidirse sobre el espacio insular. Y estos son los territorios de un país que son superficies que no están unidas al continente. Entonces son islas, peñones, islotes, cayos y espacios lacustres o marinos. El territorio insular, sujeto a la reclamación, está integrado por las islas, islotes, cayos y arrecifes que Belice dice que son de él. Y que eso debe determinarse porque todavía no se han delimitado cuáles son los territorios de ambos países. Y el espacio marítimo, ¿por qué se define de último? Ahí van a ver. El espacio marítimo es una franja de mar adyacente a las costas de un estado y según el derecho internacional se extiende hacia 12 millas náuticas contadas a partir de las líneas de base y comprenden todas las zonas marítimas de superficie y de profundidad. Pero entonces, si yo no sé hasta dónde llega el territorio de Guatemala, yo no puedo determinar la mar territorial de Guatemala. Si no sé cuáles islas le corresponden a Guatemala, no sé qué mar que rodea esas islas le corresponde a Guatemala. Entonces debe resolverse primero la tierra, las islas, y entonces ya se determina el mar. Entonces, el área marítima son los espacios del mar territorial, aguas archipiélágicas, que es todos los chachitos entre las islas, porque esas forman un archipiélago, nombrecitos por eso. La zona contigua, la zona económica exclusiva y alta mar. Eso es donde se puede comerciar, donde pueden hacer tránsito las naves mercantes.
la plataforma continental y los fondos marinos situados más allá de las jurisdicciones nacionales. ¿Cuáles son los espacios sobre los que versa el diferendo? Los que se generan a partir del territorio continental e insular que la Corte Internacional de Justicia le devuelva a Guatemala. Básicamente buscamos la declaración de mar territorial y de zona económica exclusiva. Siguiente, por favor. Entonces ahorita les vamos a hacer la presentación para que no se aburran de estar con el mismo fulano. Vamos a dar el tiempo a nuestro compañero Romeo para que les explique, bueno, quiénes son estos de la Corte Internacional de Justicia, porque igual hay que conocer a quién vamos a someter el asunto. Como ya se ha explicado anteriormente, los dos países, Belice y Guatemala, acordaron que quien va a decidir o fijar las fronteras va a ser la Corte Internacional de Justicia. ¿Dónde está esta Corte? ¿Tienen alguna idea de dónde está ubicada la sede de esta Corte Internacional? Leamos. En Holanda, los Países Bajos. Muy bien. Esta Corte Internacional está formada por 15 miembros. Estos 15 miembros no son de un solo país, sino que son electos o elegidos por los miembros de los países que conforman la ONU. Pero estas personas son personas doctas en derecho, son personas con mucho conocimiento del derecho internacional, a quienes se designa para que puedan resolver un diferendo. El problema está en que Holanda está cerca de Gran Bretaña. Veamos cómo funciona esta Corte. Aquí están los miembros actuales de la Corte Internacional de Justicia. Peter Tomka, que es el presidente, es de Eslovaquia. Bernardo Sepúlveda Amor, que es el vicepresidente, es de México. Yashi Owada, es de Japón. Ronnie Abraham, de Francia. Kenneth Cates, Nueva Zelanda. Mohamed Buenauna, de Marruecos. Leonid Skotnikov, de Rusia. Antonio Augusto Cancado, de... Hay un montoncito de nombres que a veces cuesta pronunciar, ¿verdad? Entonces ahí podemos leer quiénes forman actualmente la Corte Internacional de Justicia. Estas personas son las que van a tomar la decisión de qué le corresponde a cada país. Bien, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en su artículo 38, regula: la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar. Aquí, oye, deberá, es una orden, no es si quiere, eso es un mandato. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares. Por ejemplo, un convenio entre dos instituciones, dos países, o puede ser aplicable a todo el conglomerado de miembros de países de la ONU. Por eso dice generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. En este caso, ¿quiénes son los países litigantes? Belice y Guatemala. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones. ¿A qué se refiere publicistas? Son aquellas personas que se encargan de hacer análisis, estudios sobre el derecho, sobre problemas, cómo se solucionaron. Entonces ellos
se ponen a escribir sobre esos temas. Por eso dice publicistas. Su principal actividad es escribir sobre cómo se han resuelto todos los problemas que ellos han tenido conocimiento. Dice, eso es como un medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex equo et bono, si las partes así lo convinieran. ¿Qué quiere decir esto? Dice, la palabra esta, ex equo et bono, significa de acuerdo con lo correcto y lo bueno. Alude a las facultades de los tribunales de resolver los litigios con la solución que considere más equitativa en el caso particular. ¿Cuál es el caso particular en este caso? Valga la redundancia. ¿Cuál es el problema que están sometiendo a su consideración? El diferendo entre Belice y Guatemala. En el artículo 55 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se regula que todas las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de votos de los magistrados presentes. ¿Cuántos magistrados dijimos que la conformaban? Pero no necesariamente tendrían que estar todos. Dice de los presentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente o del magistrado que lo reemplaza. Se supone que como son 15 nunca va a haber empate, pero si no están presentes todos, pudiera ser un número par a la hora de tomar la decisión. Entonces ahí sí habría empate. Pero la forma de resolverlo, como ya se dijo, es que el presidente tiene voto doble. En el artículo 56 dice que el fallo será motivado, o sea que ellos no van a decir, mire, esto es así y así se queda. Ellos tienen que decir cuáles fueron los motivos, las razones que ellos encontraron para llegar a ese resultado, para tomar esa decisión. El fallo también indica, mencionará los nombres de los magistrados que hayan tomado parte en él. O sea, que los dos países y todos los demás integrantes de la ONU van a tener conocimiento de quiénes fueron las personas que decidieron de la forma en que decidieron. No va a haber secretividad de quiénes fueron los que participaron, sino que se debe tener conocimiento de quiénes tomaron la decisión. En el artículo 57 dice, si el fallo no expresara en todo o en parte la opinión unánime de los magistrados, cualquiera de estos tendrá el derecho a que se agregue el fallo de su opinión disidente. O sea, que los que no estén de acuerdo pueden solicitar que en el fallo se agregue el motivo por el cual ellos no están de acuerdo en la resolución que se tomó. Bien. El fallo será firmado por el presidente y el secretario y será leído en sesión pública después de notificarse debidamente a los agentes. En este caso, los agentes serán Belice y Guatemala. Artículo 59. La decisión de la Corte no es obligatoria, sino para las partes en el litigio y respecto del caso que ha sido decidido. Ellos solo van a resolver sobre el caso específico del diferendo entre Belice y Guatemala y no va a afectar a ningún otro estado, porque las únicas partes en litigio son Belice y Guatemala. Artículo 60. El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud. ¿Qué quiere decir eso? Estamos de acuerdo en que un tercero solucione el problema que tenemos estos dos países.
¿Estamos de acuerdo? Correcto, presentemos nuestra solicitud para que ellos resuelvan. En el momento en que ellos resuelvan, ninguno de los dos países va a poder decir, mire, es que a mí no me gusta cómo resolvieron, a mí no me conviene cómo resolvieron. Cuando se va a la corte y se le pide que ellos decidan, las dos partes en contienda tienen que aceptar el fallo, no hay para dónde. Sea para uno bueno o para el otro mal, el fallo ya está emitido. No se puede apelar, no se puede decir, mire, yo no estoy de acuerdo porque yo creo que no tomaron en cuenta esto, que mire que volvieron esto. Ya resolvieron, a acatar la resolución. Si nosotros vamos al diferendo, si hay un tercer estado interesado y es Honduras. ¿Por qué? Porque a partir de donde termina su territorio son 12 millas náuticas. Entonces, Guatemala y Honduras son vecinos en tierra, pero vecinos en mar. Entonces, si dicen que esto es Guatemala, entonces necesariamente la corte le va a tener que decir a Honduras hasta dónde llega su mar. Entonces, igual, tiene que esperar Honduras que le digan a Guatemala cuál es su territorio terrestre, cuál es su territorio insular, y cuando se defina el territorio, el área marítima, entonces Honduras está legitimado a defender los intereses nacionales y decir, mire, pues quiero que me lo identifique. Entonces ya Honduras, sabiendo que por la vía diplomática nosotros estamos tratando de ir a la Corte Internacional, ya está preparando su reclamo como tercero interesado. ¿Eso va a afectar lo que digan sobre Guatemala y Belice? No. Simplemente va a definir el espacio marítimo. Pero entonces sí hay un área en la que hay un tercer interesado, porque puede ser un tercer afectado. Entonces, si yo les pido a ustedes que le expliquen a alguien que nació en 1994 en términos sencillos todo el proceso que yo les he hablado y que mi compañero también les ha hablado en el marco de como 4 horas, ¿cómo se lo explicarían a alguien? Acuérdense que es un tratado con base en equidad, ¿sí? Entonces, Guatemala puede recuperar cierta parte del territorio, pero no va a poder recuperar la totalidad del territorio. Básicamente, entonces está determinando hasta dónde va a ser el reclamo. ¿Será hasta la primera frontera, hasta la segunda frontera? Porque el asunto es, no podemos desalojar a todos los beliceños, y no, ¿dónde se van? Todos los pueblos tienen derecho a la tierra. Todos los pueblos tienen derecho a un territorio. Si no, veamos por allá en el Medio Oriente cómo se están agarrando por ver quién tiene la tierra y hasta dónde llega, ¿verdad? Entonces, por eso es una negociación de equidad, donde ambas partes en teoría van a ser beneficiadas. ¿Y cómo se benefician? Al hecho de que un tercero va a definir una solución que beneficie a ambas partes, aunque en cierta medida también va a afectar el patrimonio de ambas partes, ¿sí? Entonces, fíjense, pues, es que a mí ayer me lo pusieron, es que yo no la había pensado sino hasta que ayer se lo tuve que explicar, porque tengo una familia de amigos por acá que los pasé a ver, porque es que andaba perdido, no sabía cómo llegar hasta acá. Tenía más de 5 años no venir acá, entonces ya me iba por otro lado. Y los pasé a saludar y resultó que estaba de cumpleaños. Bueno, hoy está de cumpleaños, a ver si me invitan a pasar. Pero entonces, hablando de para qué venía, la Patoja va a cumplir 18 años. Y entonces, ella ya creció con Guatemala sin Belice. Entonces le tenía que explicar a ella, pero la que me empezó a preguntar era la hermanita que tiene el noveno. Y entonces, vaga, la otra le hablé de leyes y lo que sea todavía, porque ya está para entrar a la universidad, está viendo qué carrera quiere. Pero ya la chiquita de 9, ¿cómo le explico yo esto? Y entonces dije yo, la mía Guate tenía su casa y se la dio en arrendamiento a doña Inglaterra y le puso una renta.
El asunto es que doña Inglaterra tenía una su hija. Y doña Inglaterra se fue a los Unites y le heredó la casa a la hija. Pero la casa no es de la señora. Y entonces, la idea es, como cualquier comunicación con doña Inglaterra no se pudo, pues la niña de Guatemala va a tener que ir a un juzgado para que defina cómo recuperar su casa. Básicamente eso es. Uno puede explicar diciendo, hay una diferencia territorial entre Guatemala y Belice y es necesario someter. Lo que queremos es que los guatemaltecos digan, ¿quieren o no que la Corte Internacional resuelva el problema de Guatemala y Belice? Ya después les podemos explicar qué es de tierra, qué es de islas, qué es de mar. Pero básicamente la pregunta es, ¿los guatemaltecos queremos que la Corte Internacional de Justicia resuelva en definitiva el clavo que tenemos con Belice? ¿Sí o no? Y eso es lo que, así podemos simplificar la pregunta. Hay una razón por la que no siempre deben estar los 15. El caso de Holanda no lo sé, pero en teoría Greenwood, Tierra Verde, tendría que abstenerse. Entonces, cuando en el litigio el asunto versa con los intereses de uno de los integrantes, él se recusa de conocer y entonces no entra, él no participa en este proceso. Él se integra para otros, pero si él no se excusa, las partes lo pueden recusar. Bueno, Guatemala, si no se excusa, Guatemala lo recusa. Sí, o sea, los beliceños con gusto que se quede ahí, pero entonces él mismo se abstendría y entonces ya depende de cuántos participen en la resolución que se tenga que contabilizar si hay doble voto o no del presidente. El asunto es que todos los países que están aquí han sido colonialistas. Todos les han tenido que conceder la independencia y el reconocimiento del territorio a sus excolonias o han provenido de la división de territorios más grandes. Porque igual, era colonia de Portugal, creo que era colonia inglesa, creo que era francés y de España. Y eran ocupados por los ingleses. O sea, todos vienen de países que han tenido experiencias en esta materia. Entonces, de recusarlos, tendríamos que recusarlos a todos. Entonces, el único directamente involucrado en teoría es sigamos. Entonces, veamos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si el sí gana en los dos países? La respuesta es que tanto Guatemala como Belice van a resolver en definitiva su clave. ¿Por qué? Porque la resolución de la Corte es definitiva y fijaría los límites territoriales, declararía los derechos de ambas partes. Él diría hasta dónde llega Guatemala y hasta dónde llega Belice. Eso le ayuda a los dos países, con la garantía de que se aplicarían normas jurídicas internacionales. Como lo explicaba mi compañero, tiene que basarse en ley, pero debe atender a criterios históricos, debe atender a la forma en la que se ha resuelto anteriormente. Entonces uno puede tener certeza de que la decisión no va a ser antojadiza, o a mí se me ocurre que aquí pongo el mojón y ya. No, hay una serie de criterios, hay una serie de garantías, porque cuando ya los reclamos son a nivel internacional, cuando ya son entre naciones, la gente se pone un poco más escrupulosa y detallista, ¿verdad? ¿Qué pasa si gana el no en ambos países? Se pierde la oportunidad de dirimir la controversia a nivel del suelo, a nivel de islas y a nivel del mar.
ante el más alto tribunal internacional, quedando vigente el conflicto por tiempo indefinido. Ya llevamos 200 años aquí, ¿sabe cuánto tal vez al cambio de era? Ahora, ¿por qué se plantea la opción de sí y no? Porque el guatemalteco puede votar sí o puede votar el no. Si gana el no, entonces no vamos a la corte y tenemos que regresar a aplicar o medios políticos o recurrir al arbitraje internacional. O sea, Guatemala no pierde sus derechos. ¿Por qué? Porque lo sigue teniendo, sigue manteniendo vivo el reclamo y solo habrá que buscar otra forma de resolverlo. Entonces, ¿cuánto tiempo duremos? Eso no lo sabemos. ¿Qué sucede si gana el sí en Guatemala y no en Belice? ¿O qué sucede si gana el sí en Belice y no en Guatemala? Las dos preguntas tienen igual respuesta, porque provocan el mismito resultado. Es que impiden que la Corte Internacional de Justicia conozca el asunto. Entonces, Guatemala va a tener que entrar otra vez a negociar, negociación directa, va a entrar a conciliar, va a entrar a mediar, va a buscar amigables componedores, o va a ir al arbitraje internacional, o va a buscar otra instancia internacional para que resuelva. ¿Por qué? ¿Por qué no dejamos las negociaciones? Porque hay un mandato constitucional que dice que el Ejecutivo tiene que buscar la solución al problema. Esta es una vía jurídica que en teoría nos da una solución relativamente rápida y definitiva. Entonces, a uno no le gusta que le digan es definitivo y es inapelable, entonces ahí sí pierdo. Pero acuérdense que es un principio de equidad. Equidad no es quitarle todo a una parte y dárselo todo a la otra, ¿verdad? Es más o menos dar un trato justo a ambas partes, y esa es la idea que nosotros queremos. La gente dice, recuperemos Belice. Había un señor, dice que hay un señor, yo me relaciono con gente mayor, y allá por Shela tenía un señor que todavía se acuerda del estado de los Altos. Y dice, si a nosotros nos conquistaron por la fuerza, ¿por qué no vamos e invadimos Belice? Y así como, anda buscando otra carrera, dije yo. Entonces no es esa la forma. Entonces, la gente dice, vamos a recuperar Belice. No necesariamente. Vamos a recuperar parte del territorio. ¿Por qué? Porque sí ha habido concesión, sí es un pueblo que ha vivido, pues, sus pobladores están ahí por lo menos desde 1700 y un poquito antes, ¿no? Porque ya desde el 1500 empezaron a venir y a sentarse ahí. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar los reclamos territoriales? Eso ya es el tema de las argumentaciones de ambos países que deban conocer las autoridades. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.